Muy Música de buenas fondo. tardes, noches, oye, no hay música de fondo, güey, ya sé, le estamos regando en eso. ¿La de Gatel? Estamos aquí de nuevo hablando de Gatel bebé, ¿no? Dice Karen. Gatel Ya la bebé. Gatel bebé, ya metidos de lleno en la fase 3. No estamos hablando un poco detrás de micrófonos de López Gatell, ¿no? Y de la estrategia en general, ¿no? De la estrategia nacional. Y no solo eso, ¿no? Sino de cómo se interpretan, ¿no? Tanto los medios como las personas, y sobre todo los opinólogos, ¿no? Las fake news y las distorsiones que existen en digamos, en esta plaza pública, ¿no? Que son las redes sociales. ¿Qué onda, David? ¿Cómo estás? Estoy consternado el día de hoy. Pero ya explicaré por qué. Ok. Estoy ¿Cómo estás sentido, tú, Karen? estoy tocado. Bien, bien, pues ya estábamos metidos en plática. Ya Dijimos, sé. De hecho, vamos a empezar tuvimos a que interrumpir la cortarle. plática que estaba re buena para empezar o sea, para ponerle el botón de grabar. Pero Sí, bueno, ahorita vamos a recuperar un poquito de lo que dije, aunque suene que estamos repitiendo, pero pues para que queden las ideas ahí, para que nos exacto. estén escuchando. On the Entonces, record. David, Sí, ¿qué aquí nos estoy. ibas a decir? ¿Nos decías? Sí, mire, la conversación que teníamos se dio por algo que yo desde mi óptica veo en este momento, porque además estoy en el lugar en el que están sucediendo las cosas. Me refiero al IMSS. Y estando en el IMSS, estando en una institución tan noble, y podría confrontar al que diga lo contrario, me llega una sensación, pues, de una necesidad de defender al instituto del cual traigo la playera puesta, no porque yo trabaje ahí, sino por el significado que para mí el instituto, antes de yo llegar a trabajar ahí, ya tenía para mí. Una institución que redistribuye la riqueza, que es solidaria, que es salvaguardante de la integridad física de las personas, de los mexicanos. Y por supuesto que está en el foco de atención, está en el ojo del huracán, porque es la institución que en este momento más abarca, más acapara la atención que merece aquel que se contagie y tenga complicaciones respiratorias por la epidemia. Y yo entro a redes sociales, leo artículos, trato de estar al día en cuanto a noticias y ver los ataques inconmensurables, desmesurados, hirientes, no solo hacia el instituto, sino al personal. Me saca de onda bien cabrón porque la gente que se atreve a despreciar el esfuerzo que están haciendo nuestros compañeros médicos, yo no soy médico, pero los compañeros que están al frente de la línea de batalla, se están partiendo la madre, están exponiendo su vida. Y esta parte a la que yo quería llegar, que es en la que se habla de un abandono del Estado hacia nuestros médicos y enfermeras, es totalmente desmentible. He leído opiniones como que el presidente prefirió comprar un estadio de béisbol en vez de comprar equipo médico o insumos. Y hay quien se agarra de eso para atacar. Bueno, hay quien lo cree, hay quien no investiga y lo cree. Y hay quien contagia con sus ideas, ¿sí? Al que ignora el problema real. Entonces, a ese que ignora el problema real, también lo pone en contra de nuestras autoridades. Pero mi opinión va más allá de eso, mi idea va más allá de eso. Creo que es momento. Yo me considero un poco sentimental, no un poco, estoy asquerosamente sentimental, si ustedes Sí, quieren. sí A eres mí sí me llega lo que romanticón, eres chapado a la antigua en ese sí me sentido. llega lo que sucede, sí me llega lo que sucede. Y creo que como un modesto funcionario que soy, ¿sí? Del instituto, alguien tiene que salir a dar la cara por nuestra institución. No, que en este caso no seré yo a través de este espacio tan modesto, pero alguien tiene que salir y decir, no, es verdad. Los insumos que llegaron de China son de calidad. La cantidad de dinero que se está invirtiendo, ¿sí? En nuestra seguridad social va más allá de la que muchos países de América Latina, incluso si tuvieran el recurso, podrían gastar. Las facilidades que le están dando a los patrones que hacen su aportación para la seguridad social de sus trabajadores no se redujo, pero al menos se dio la facilidad. Y no se puede eliminar el pago porque pues, de eso vive el instituto. Que ese es un enojo colectivo de la clase empresarial, bueno, de algunos, no de todos, y que también sirve de instrumento para atacar, para aventarle gasolina al gobierno y que muchos individuos de la sociedad, de los medios de comunicación, ¿sí? Le prendan fuego. Yo quiero decir
que esto que voy a decir todavía no está anunciado. Sin embargo, lo digo quizás saltándome un poco las líneas institucionales porque no es momento de decirlo. Nosotros que realizamos trabajo de escritorio, hubo un sorteo, salimos seleccionados para que el derechohabiente, el adulto mayor, el hipertenso, el diabético, no salga de su casa, no se exponga a ir por su medicamento a su clínica, y nosotros vamos a ir a dejárselo a su casa. Entre las otras muchas cosas que el instituto está haciendo en este momento, ¿sí?, por los mexicanos. Y cuando me dijeron a mí que yo salí sorteado, yo dije, chingue a su madre, yo voy a ir porque es mi responsabilidad, porque este instituto merece que nosotros también nos esforcemos como se esfuerza él por nosotros, y lo vamos a hacer. Habrá voces encontradas, hay voces encontradas que opinan que esto es insuficiente, pero bueno, yo no recuerdo en los últimos 10 años que, híjole, siempre se buscó reducir el presupuesto del instituto, y ahora que se hace... Se redujo. Bueno, que se redujo. De hecho, ahora, se redujo. Que se llevan a cabo tareas como estas, ¿sí?, que entre los que estamos allá adentro, ¿sí?, conviene decirlo, vamos a hacer lo posible porque la merma sea poca y la ganancia sea mucha. Digo, y veremos los resultados en el corto plazo, pero yo orgullosamente podría decir, ¿sí?, que me siento protegido, que me siento respaldado, que arriba de nosotros hay funcionarios calificados, y me atrevo a decirlo desde el presidente, que es un ser humano con unos sentimientos bien chingones que a la gente le molestan, porque cuando él prefiere ayudar al necesitado y no al empresario, pues enciende alarmas, ¿sí?, contrapone al que tiene, al líder de opinión, o al que económicamente tiene las posibilidades de acaparar la atención. Ahí es donde creo que nosotros tenemos que, como mexicanos, como funcionarios, yo sé que lo que hago ahí es transitorio porque mis planes son otros, pero en este momento nos toca ponernos no la playera del instituto, sino del país. Dejar de atacar al personal, dejar de atacar al instituto, dejarnos de atacar entre nosotros, sean del color que sean. Este es el momento en el que podremos generar una unidad nacional, si se quiere, pero bueno, eso es mucho pedirle a algunas personas, ¿no? Y creo que esta es la importancia de espacios como este, ¿sí?, donde objetivamente, a pesar de nuestras preferencias políticas, se puede distinguir entre lo que se hace bien y de lo que se hace mal y hablar de ello sin que nos agarremos a tomatazos, ¿no? Sí, y es lo que estábamos... Perdón, no, chicos, no, pero sí es cierto, es lo que hablábamos, de hecho, hace rato, antes de tras micrófonos, de que efectivamente, a mí lo que Gatell ha sido muy, muy claro en las conferencias son 3 puntos, y rescatando precisamente lo que tú dices, David, es que se recibe para esta nueva administración una Secretaría de Salud, un sistema de salud completo que ha sido desmantelado por décadas, desmantelado económica, científicamente, y que se recibe así y que se va a tratar en la medida posible con los programas correspondientes del gobierno, ¿no?, resarcir esos daños que ha tenido. Pero pues dices, bueno, eso es por una parte, ¿no? Recibes un sistema de salud que ha sido dañado, y ahorita con la noticia que tenemos de ayer de la conferencia por la tarde, hoy la noticia tendría que ser la fabricación de los 700 respiradores con tecnología mexicana, lo que se traduce en autonomía tecnológica, lo que se traduce en muchísimas cosas buenas, en inversión a empleo nacional. Y pues bueno, el que estemos hablando, como lo decíamos hace rato, de ciencia neoliberal y todo este teorizar de los opinólogos de Twitter, muestra que ese mensaje, el mensaje de que son 700 respiradores con tecnología mexicana, en suelo mexicano, que se reducen costos, que causan empleo y que salvan vidas, pues este mensaje se perdió a causa del posicionamiento político. Entonces, es que hay que ser objetivos en saber las condiciones en las que se encuentra, como por ejemplo tú David, ¿no? Muy bien y muy cierto, el sistema de salud, el balance que se dejó de administraciones pasadas, porque eso no es un problema que se tenga de ahorita, esto es de décadas, y lo que se está haciendo bien, ¿no? Y señalar, claro, en todo caso, lo que se está haciendo mal, pero sí no ser golpista, ¿no? Porque pues tú te metes a lo que estábamos hablando, ¿no? Te metes a Twitter y la verdad es que es un golpismo, y es cierto, o sea, no es que si tú dices y señalas eso, automáticamente eres que eres chairo, y es que eres la religión de la cuarta. Ajá, ándale, AMLover, ¿no? Entonces, no es solamente como ser objetivo que se tiene y que se está haciendo lo mejor con ello, ¿no? Entonces, a mí, yo sí estoy muy de acuerdo contigo. Yo soy
de señalar mucho qué se está haciendo mal, ¿no? Pero también yo concuerdo mucho en lo que Gatell lo dice y lo ha dicho. El sistema de salud ha sufrido mucho durante décadas, pero la administración está tratando no de ocultar esos pues, hoyos negros gigantescos que se han hecho, sino de ahí partir para saber como un diagnóstico hacia dónde vas a dirigir, ¿no? Ahorita es una oportunidad grandísima que tiene, de hecho, la administración de hacer esfuerzos conjuntos, de hacer esfuerzos que provengan de lo científico, el sector privado, el sector gubernamental y la sociedad civil, de realmente ver cómo reaccionas ante una catástrofe. Entonces, si nos metemos en broncas de golpearle y de ver quién tiene el error más grande, y yo creo que a veces el discurso ahorita es, quieren la gente a veces, y yo sé que va a sonar a lo mejor feo, como que haya más muertos, parece que es eso, como para validar su punto, ¿no? De, miren los muertos, nos quedamos en casa y aún así la economía se cayó y hay tanta gente muerta, o sea, como que llega a ser tan distorsionado este discurso golpista, como que llegan a esos extremos, entonces, pues bueno, ¿no? Entonces, yo concuerdo mucho contigo, David, en la parte del sistema de salud, concuerdo en que nos estamos yendo a lo mejor por discusiones, pues no voy a decir que sin sentido, pero que no están logrando los objetivos, que ahorita qué es salvar vidas, ¿no? Entonces, ahorita con la emergencia, ¿no? Ahorita qué es lo que tenemos, ¿no? Entonces se está desviando hacia, pues, hacia temas que es como que nada más, pues, a ver quién posiciona mejor su agenda política, ¿no? Entonces, bueno, ya saben, en mi México eso nunca falta. Sí, no, digo, o sea, a mí me gustaría comentar, bueno, hay mucho que rescatar de lo que dicen, ¿no? O sea, pero les digo, lo que más, o sea, creo que apremia ahorita es, digamos, los ataques físicos, ¿no? Hacia el personal de salud. Sí, sí, claro, Digo, claro. que hay que digamos, separarlos, ¿no? En algunos, por lo menos en dos grandes secciones, ¿no? La primera donde, o sea, que han pasado dentro de las unidades de salud y se han dado por, eh, ¿Sí? ¿Por qué? ¿no? Al, Bueno, al tener la, bueno, ¿me escuchan? Que se han dado por... sí están dado Ya, fuerte, te fuiste o sea, tantito, ajá. ya, que se han dado por un impulso, digamos, visceral, por una necesidad o Por familiar, una ¿no? Que está, necesidad, por una necesidad digamos, otra vez. Sí, sí, sí. de ver al paciente, ¿no? Al familiar en una cama y que Ujú, no te dejan, ¿no? Y que, digo, tienes el sentimiento, ¿no? Y la cuestión a flor de piel de querer ver a tu familiar y no te dejan. ujú, Digo, eso ujú. es por un lado. Y por otro lado, yo diría las manifestaciones pues de ignorancia, ¿no? Y Sí, de miedo, claro. ¿no? De pánico que han pasado, Sobre todo ¿no? los ataques que En han, repudio. de hecho lo mencionaba de la, de la maestra Fabiana Cepeda, que fue no, la jefa de enfermeras, que Sí realmente, estuvo. ay, Que sí, tuvo que invertir su Sí. tiempo en ir a pedir, por favor a la sociedad civil, dejen de atacarnos, o sea, ¿qué nivel de desintegración del tejido social también tienes? Porque esa es una muestra también, ¿no? De que estás atacando a los servidores de salud que están ahí para salvar tus vidas. Entonces, pues es como, o sea, que la verdad es que es como triste, como dicen, o sea, tener que invertir el tiempo en hacer conciencia a las personas para que por favor no te ataquen, que eso no debería de pasar a nadie, o sea, a nadie, ni a enfermeras, ni tú transitando por la calle, que alguien te tenga que ofender, que te tenga que hacer. ¿Por qué tenemos que llegar al punto en el que tengan que decirte que no te ataquen físicamente? O sea, hay personas que ahorita están arriesgando sus vidas, ¿no? A mí me parece, la verdad, o sea, terrible que yo entiendo el miedo, ¿no? Entiendes el miedo a que te contagies y que, pero pues realmente hay que dimensionar esto, ¿no? Entonces digo, no manches, o sea, la verdad es que si yo fuera enfermera, llegara a mi casa después de una jornada en la que me tengo que enfrentar a las condiciones que tengo, que a lo mejor no podrán ser las mejores, y tenga que llegar y todos mis vecinos me tengan que decir, pues yo creo que no. O sea, eso sí es un síntoma muy mal de cómo estamos, en realidad. sí, pero mira, justamente, hablando del personal otra vez, desgraciadamente necesitamos escuchar a la voz del que lleva la batuta para quizá, ya no digamos creer porque siento que es mucho pedir, sino para que al menos hagamos una reflexión sobre la situación
hablando de esta mujer, no recuerdo su nombre, que es la jefa de enfermeras del instituto. Aquí lo tengo. Sí, Ahorita te lo doy. que con la situación que estamos viviendo, ella hace falta más adentro de un hospital, ¿sí? Dirigiendo los movimientos que hay adentro, logísticos, que un hospital necesita, un área de cuidados intensivos. Digo, despojarla de sus funciones un momento para dirigirse a la gente, ¿sí? Para que haya tratar de introducir en sus cabezas un poco de razón, ¿sí? De hacerles entender que estas Ajá. personas están jugando la vida adentro de un hospital, y que a pesar de eso haya poco efecto en lo que se dice, porque lo que en las redes sociales, en los medios de comunicación, si se habló de eso fue muy poco y se habló más de la venta o la compra de un estadio, o se habló más de lo que sí dijo, de lo que no dijo el presidente, o dijo, se sesga la atención. Desgraciadamente este señor Ferriz acaparó los reflectores por lo que decía, su golpismo mediático, el que ya sabemos, acaparó más la atención, la situación de la clase empresarial a la que le urge que se hable de un rescate porque ellos, con toda la riqueza que tienen, se están ahogando en la imposibilidad de recibir la atención que merecían, que tenían. Ajá. ¿Perdón? No, que sí, o sea, parece que les están urgiendo de verdad espantoso. Perdón, continúa. No, y justamente yo llamo, o sea, sé que si esto yo lo dijera en un público, si lo digo por aquí, a pesar de, pues va a haber reacciones en contra o a favor. Yo sé que quizá más en contra, pero este es el momento de la unidad, porque si tú eres de determinado partido político y necesitas la atención en el hospital, se te va a atender. O Sí, si, claro. digo, pues es algo que no podemos dejar de ver. Y precisamente por eso, porque pues, todos estamos metidos en el mismo problema, porque somos una misma sociedad, dividida, pero somos la misma sociedad. Sí, claro. Para mí este es el momento, pero pues desgraciadamente no se ve ni se habla de esto. ¿Sí? Y quizá, yo abogo por esto, que una vez pasado el problema y cuando venga la recuperación emocional, económica, ojalá podamos hablar de esto. Yo personalmente tengo un familiar contagiado. ¿Sí? Está en su casa, está en aislamiento, siguiendo las recomendaciones. Afortunadamente no necesitó hospitalización, pero digo, yo y lo veo en la calle porque yo trabajo en el IMSS, pero creo que hay, ¿sí?, que verlo en primera persona. Hay que llegar a eso para que lo podamos entender, porque de otro modo no se entendería. Pero no debería, ¿no? O No sea, debería. Es que no no debería. tendríamos por qué llegar a que padecerlo en carne propia o un familiar. Exacto. O sea, para tener el más mínimo de empatía y solidaridad y decir, a ver, güey, ¿no? O sea, voy a salir a la calle ahorita, ¿no? O de verdad necesito hacer una fiesta, ¿no? Ahorita. O sea, me Ahorita parece mismo. Ahorita, ¿no? ridículo, no sé, no sé. Y a mí también Ujú. es lo que yo siento que estamos, la verdad, ¿por qué tenemos que llegar a ese punto? ¿Y por qué todo tiene que verse en blanco y negro? Hay muchísimas cosas del sistema de salud que son buenísimas y que son realmente loables. El sistema de vacunación en México, que es el Programa Nacional de Vacunación, que ha sobrevivido a décadas y administraciones de todo tipo, ha sobrevivido y es orgullo de México. Y eso realmente no lo digo yo. Y yo vi la parte para una investigación aparte que hice, realmente el Programa Nacional de Vacunación es loable y es laureado y debería de serlo porque ha sido una columna vertebral del sistema de salud que se ha mantenido a lo largo de décadas y desmantelación de servicios y a pesar de todo se mantiene y es increíble que también no sé, ese tipo de programas que han sobrevivido a lo largo del tiempo y que deberían de ser orgullo porque lo son, con el mejor esquema de vacunación que tenemos, por ejemplo, entre países de América Latina, se crea que entonces la totalidad del servicio de salud no es bueno, ¿no? Entonces, a veces tenemos muy poquita, como que tenemos como memoria de pez, tenemos como nuestra memoria es así de cortita y no nos acordamos de que existen muchísimas más cosas dentro del sistema que pueden ser aplaudidas. Hay muchas que son perfectibles, hay otras que son terribles y hay que eliminar de corto y hay otras que, bueno, evidentemente hay que de verdad tacharlas y ponerlas y olvidarlas, ¿no? Pero yo creo que, ¿por qué tenemos que llegar al punto de decirle, o sea, de verdad de salir y decirles, no hagan esto, hagan lo otro,
o a la sociedad civil, recordarles que no todo se tiene que ver en blanco ni en negro, ¿no? Que no es todo está mal, el gobierno es horrible y el gobierno hay que tirarlo y ¿por qué no rescatar lo que se tiene? Porque no todo lo que existe en la estructura gubernamental es equívoco, ¿no? Hay muchísimas cosas que sí son perfectibles y que se deben de mejorar sí o sí, pero hay muchas que están funcionando bien, ¿no? Entonces, yo creo que la verdad se tiene que reconocer las cosas que se están haciendo bien, mejorar las que no, pero también ser golpista porque sí y opinar que todo está mal y que AMLO va a destruir el país, pues bueno, son críticas fuera de dimensiones, hay que tenerle muchísima paciencia a esa gente, hay que meterlas en cursos de de ortografía. de ortografía, ¿no? Te encuentres con cada cosa que dices, Dios mío. Yo tengo un caso por ahí, pero luego hablaré de él. Entonces, lo de ayer, lo que quería rescatar, que ya estábamos platicando hace ratito, la parte de, ya nada más para cerrarle, porque sí me faltó comentarles, ciencia neoliberal, ¿no? Estábamos hablando que pues puede para el público a lo mejor que no conoces qué es el modelo neoliberal o no entiendes sus alcances, sus características y todo lo que implica el modelo neoliberal, sí es una frase simplona, y simplona en el sentido de que es muy compacta para comprender qué es lo que quería dar a entender, ¿no? Y de aquí se agarraron los golpistas opinólogos, ingenieros en opinión de Twitter y redes sociales, ¿no? Entonces, nada más para el público, sí hay que no sepa quién es Elena Álvarez Buila, la que ayer habló, ella es directora del CONACYT, la que explicó toda esta parte de los respiradores. A lo mejor aquí me voy en un monólogo largo, pero sí me gustaría nada más, si me permiten tantito hablar sobre eso, ¿no? Esto es espacio. Dale. Gracias. No tenemos Gracias. límite de tiempo aquí, no pasa nada. Nada más muy breve, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le faltó contexto a lo que ella dijo? ¿Y por qué? Elena Álvarez lleva muchísimos años, muchos años en lucha, en pugna, como les mencionaba hace ratito, contra cierto sector de la biotecnología, ¿no? Que se ha enriquecido, como les mencionaba, pues gracias a las patentes, a la propiedad intelectual que se ha desarrollado en el nivel científico en México, ¿no? Entonces, ese mismo sector se ha empobrecido a un sector de la ciencia, de la tecnología, de los investigadores de bajo nivel que no ven redituable su trabajo, ¿no? Entonces, ella creó la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, y esto es desde los 70s. Es como Gatell, o sea, realmente han tenido una base de lucha social a la par que toda su investigación científica, ¿no? Entonces, ella sigue una corriente, bueno, que es la biología dialéctica, que es una forma del bienestar de la sociedad, de la ciencia hacia la sociedad. Entonces, cuando ella habla de ciencia neoliberal, está pensando precisamente en esto, un modelo de hacer ciencia en el cual ciencia, industria, mercado, sociedad civil, gobierno van juntas en una cultura de innovación que funciona porque es redituable, pero que no es necesariamente lo que hablábamos hace ratito, alivia problemas sociales, solo es redituable para el mercado, una ciencia a favor del mercado, no hacia la sociedad. Entonces, pues su afirmación viene de ahí y a eso refiere. Toda su política en CONACYT hace eco de esa experiencia. Ella ha generalizado su experiencia como si fuera representativa de todas las áreas científicas y de todos los modelos de colaboración, es decir, verlo todo en blanco y negro. Ella se va al extremo. Ella ve que todo se ha generalizado, esta experiencia que ella vive del modelo neoliberal, que ha desmantelado los sistemas de ciencia, la inversión que se invierte en negro, y yo creo que ese ha sido su error. El problema es justo ese, que Elena no permitió que las diversas áreas presentaran diagnósticos propios. Lo digo porque yo investigué parte de su trabajo anteriormente y lo quise rescatar, me parece muy, muy propio. Ella apela un poquito incorrectamente a que los estudios de ciencia para defender una suerte como de totalitarismo, que todo lo que pasa en ciencia proviene, y el mayor mal totalmente viene del neoliberalismo. Es un diagnóstico un poquito incorrecto. El punto es que ella cree que toda la ¿Por qué es centralización, incorrecto ese diagnóstico? yo lo creo que es mal porque ella quiere creer que con un verticalismo fuerte y un control centralizado se resuelve todo, y no creo. ¿A qué me refiero esto? Tomarse en serio a los estudios de la ciencia es ir más lejos, es pensar en las metodologías mismas y en la tecnología como parte de la práctica. Eso no cambia al cambiar los jefes. Se tiene que cambiar la forma en cómo se hace,
ciencia en México, cómo se dirige, cómo se administra, los recursos, cómo van, porque es un problema estructural como todos los problemas estructurales que tenemos en economía, en ciencia, en salud, y no solo un cambio de jefes. Eso es lo que yo veo, ¿no? Como es que ya ve el cambio de jefe, ya se cambia la estructura en cómo se va. Abrir los fondos públicos, que estos fondos sean auditables, son muchas cosas, ¿no? Y es meterse, a lo mejor con el tiempo vamos desmenuzando esto. Yo creo que ella ha ido un poquito lejos al considerar como insalvable a un montón de trabajo ya hecho dentro del campo científico, ¿no? Entonces, el punto es que todo lo tratamos de ver en cuestión de blanco y negro, ¿no? Ella tiene un punto muy válido al decir que la ciencia, sí es cierto, ha sido afectada por el modelo liberal, y ella lo compactó en esta frase, ¿no?, de ciencia neoliberal, que todo el mundo está diciendo, no, es que es eso. Yo la entiendo porque no se le dio contexto. Y yo entiendo que su lucha es un poquito extrema porque ella ha estado muchísimo tiempo luchando contra corriente, contra que la ciencia en México realmente esté alejada de lo político. Pero creo y considero que nada de lo que se viva en la esfera social y pública de México puede estar alejada de político. Se tiene que compaginar esas dos realidades, no que se politice, sino que comprender que se hace ciencia por y para la sociedad, pero eso no se tiene que alejar del politicismo, y ella a lo mejor se va muchísimo hacia el extremo. Más o menos es mi idea, porque algo de ella yo estuve ahí detrás de su trabajo y también de lo de Gatell, entonces como que me obsesioné un poquito, ¿no? Pero bueno, ya agarré el monólogo de explicar esta parte. ¿Qué está haciendo bien ella? ¿Qué está haciendo que lo ve? Siento que mucho en blanco y negro de que todo está mal. Y hay muchísimo en ciencia que se está haciendo bien. ¿Se requiere del sector privado? Por supuesto que sí, pero que tiene que estar regulado, que la ciencia no debe de servir al mercado, que debe de servir a la sociedad, y creo que hay que ser ahí como que no verlo todo en malo y bueno, ¿no? Claro, sí, Ya, eso es lo que quería decir más o menos. Espero. no, y es que ella misma lo mencionó el día de ayer. El problema de producir con tecnología mexicana respiradores no era tanto la capacidad del Estado de producirlos, sino que los prototipos calificados que existían, creo que me parece que el que sale seleccionado es una patente, no porque el Estado no la pudiera comprar, sino que esta empresa la otorga, ¿sí?, al Estado para que se produzca sin que se comercie con la patente, ¿sí? Es decir, ella está eliminando la posibilidad de otras empresas de comerciar con la situación, de sacar beneficio del problema que hay en este momento. Exacto, ajá. Y que a la vez esa misma empresa pudiera participar en la fabricación, ¿sí?, de este prototipo que me parece que en Otomí se llama, es respiración la palabra, no recuerdo el nombre. Ay, sí, está preciosa, pero no la recuerdo. Suspiro, me parece. Me encantó. Sí, pero la diferencia, ¿sí?, entre no tomar una decisión apresurada y escoger a cualquier empresa para producirla y pagarle una cantidad millonaria para que se salga beneficiada al final de la historia, es la capacidad de poder discernir en una tormenta como la que estamos viviendo y tomar una decisión adecuada como la que a mí me parece que se tomó, y decir, ok, te agradecemos que aportes tu patente, que aportes tu prototipo, y que además tú estés de la mano con la empresa que va a producir, que aquí tengo el nombre, si lo guardé, que se llama Dydetec, es una empresa mexicana también, y que de la mano lo construyan. Sí va a haber ganancia para ti, pero ya no vamos a desembolsar lo que aquella empresa quería que pagáramos. Y también sí es cierto, o sea, creo que ese es el punto, ¿no? Que al final del día, sí requieres de inversión privada, pues por supuesto, pero que al final los recursos sean transparentes, o sea, que realmente lo que se utilice tenga el impacto en el beneficio social, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo que se tiene que decir. Se condensó muchísimo, siento que como que al final, a mí como que también el término que utilizó de ciencia neoliberal resultó no mal, pero sí un poquito como que inadecuado, chocante. Entiendo su uso como crítica a la dinámica de poner a la ciencia al servicio de unos cuantos sin beneficio social, pero la etiqueta como que ahí tuvo que a lo mejor dar más contexto, pero se entiende, a lo mejor, ¿no? Nada más, a mí me quedo más bien con la noticia de los respiradores, que se está haciendo innovación tecnológica en México. Ya encontré el nombre, se llama Gatsi, y es Otomí. Sí, es cierto. Gatsi, y está preciosa, a mí me encanta porque significa suspiro, ¿no? Está, la verdad, muy adecuado, está como cortito, adecuado, y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Digo, ya les di como que está todo esto de María Elena, del trabajo de María Elena,
Pero sí, como que los opinólogos estaban en Twitter a todo lo que daban. Es que, no, ¿qué es eso? Se sacó ese término debajo de la manga y no se le dio contexto. Siento que a lo mejor ahí, Sí. ¿no? Y además algo que se pierde de vista y es muy importante es ver realmente cuántos países en este momento, con el problema que tienen la capacidad de autoproducir sus respiradores. Y yo creo que el embudo es así de chiquito y en eso estamos nosotros. Y Sí. por si piensan que no tenemos los insumos o la capacidad humana, ¿no? No, y María Elena lo dijo, ella lo dijo, se está resarciendo el error que cometió la administración al principio en adquirir los equipos de otro país que perfectamente podían estar aquí en México, perfectamente con mano de obra y con todos los insumos y la ayuda del gobierno y industria privada. Entonces, pues bueno, la verdad es que quien quiera discutir de neoliberalismo, pues hijos, pues hay teoría y sociólogos, economistas, filósofos ya disertaron muchísimo y teorizaron sobre el neoliberalismo y sí nos falta contexto, ¿no? Entonces, la verdad es que los ingenieros en opinión de Twitter están soltando pues como que golpes sin sentido, golpes al aire, patadas de ahogado, porque hay que contextualizar lo que dijo. Y parte de contextualizar es conocer el trabajo que esos investigadores han hecho detrás, ¿no? Entonces, desde ahí se nota que no se conoce el trabajo que María Elena ha hecho durante mucho tiempo. Entonces, sí, Claro. ya está con nosotros. Muy bien, ya llegó Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, Estamos hola. preocupadísimos. Bien. Bien. Ya vi que se quedaron sin palabras, pero una disculpa grande. Ya estoy con ustedes. ¿Te acabas de bajar del Uber o qué? No, estoy trabajando desde casa, pero tuve que atender unos asuntos que se salieron de mis manos, así que me tomó un poco más, pero ya, tranquilos. Bueno, bienvenido. Qué bueno que estamos acá. Digo, como escuchaste, estamos hablando un poco Sí. de los prototipos que se armaron, bueno, que se anunciaron, ¿no? Que se están armando y que parece que van a estar listos para las 2 primeras semanas de mayo, ¿no? Donde va a ser el pico, ¿no? Donde va a ser mucho más urgente, Teoría. ¿no? Estos son 700 ventiladores más, ¿no? Con manufactura, bueno, algunas mexicanas, ¿no? Otra francesa, con una empresa, Sí. ¿no? Que está acá de aeronáutica en Querétaro. Pero bueno, o sea, yo también coincido, ¿no? Que es un paso importantísimo, o sea, para atender esta crisis, ser lo más autosuficientes que se puedan en ese Autosuficientes. sentido. Y digo, esto es no solamente en un sentido no ideológico y ¿no? Sino en un sentido práctico, ¿no? Porque es mucho más barato construir acá que comprarlos en $50,000. No, digo, no sé en cuánto están, Ni pero ya idea. eran, o sea, ya estaban, o sea, por los cielos, ¿no? Los ventiladores. Exacto. Y digo, y de aquí a que lleguen, ¿no? Y a ver si llegan en 2 semanas y todo esto. Y digo, $11,400. $11,400. Más ¡Sas! mantenimiento, ¿eh? Más mantenimiento. claro, y Y si se te capacitación y descompuso, todo tráete esto. al ingeniero de allá, porque aquí no le vamos a saber a la pieza. No, mejor como dices, hacer autosuficientes. ¿Tú qué piensas? Nunca es bueno endeudarse a nivel económico y sin embargo en este tipo de crisis es mucho peor, ¿no? Es mejor ser como autosuficiente en ese sentido y insisto, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, mejor buscar una alternativa a nivel interior que buscar en el extranjero algún otro tipo de apoyo y meterte en broncas, insisto, lo que bien dijo Quiroga sobre logística, luego endeudarte todavía más, eso generaría un problema que solamente nos traería una bola de nieve que no queremos, ¿no? Tenemos Y cosas más luego, importantes en las cuales debemos preocuparnos. claro, y luego el gobierno sería el culpable, ¿no? O sea, no llegaron a Exactamente. tiempo, ¿no? Malditos, López Obrador, ¿no? Se Estaríamos quedó mejor, en ¿no? el aeropuerto parados. Sí, Si claro. hubiera construido el otro aeropuerto, si hubieran llegado. Pero se Exactamente. compra un estadio de béisbol. O sea, El eso es lo que estadio. pasa, es la Sí. Sí, culpa. claro. Prefirió invertir en el césped del nuevo campo de béisbol que en que en cubrebocas, ¿no? Pero se pierde mucho tiempo vendiendo el avión presidencial. Ese es el Oigan, problema. ¿qué pasó con el avión? Ya, no, ya, ¿Saben? ¿no? Yo les voy a confesar que compré mi cachito ¿En porque serio? sé que estadísticamente no tengo probabilidades de ¿Cuánto es la ganar. estadística? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuánto es la estadística? ¿1 a cuántos millones? Uy, De este sorteo, quién Como sabe. 2 millones. Es algo ¿2 así, millones? ¿no? No me acuerdo. A ver, déjame
¿Qué dice Google? Lo voy a ver, buscar. déjenme preguntarle a Google. Lo estamos Sigan hablando. buscando. Las probabilidades de ganarse el avión, a ver. Dice Probabilidad. aquí que Los que tienen mayor probabilidad son los empresarios, ¿no? Con los que bueno, se coordinó claro. al principio exactamente Los que como sí, para con los poder que sí se sustentar. movió. La probabilidad es de 1 entre 600,000. dicen que Y en es el sor- 100 veces Y en el más sorteo de fácil. Navidad es de 1 entre 100,000. David, es más fácil que te ganes, 100 veces más fácil que te ganes el premio mayor de la Lotería Nacional que la rifa del avión presidencial. No, Entonces pero ya, no compré mi cachito con la intención de llevarme el tren de aterrizaje izquierdo, sino, o sea, yo quiero, es un recuerdo, es algo, Yo también y lo si hubiera sido en el compraría como peñanietismo, también lo hubiera memorabilia, fíjate. ¿Cómo? Yo también lo compraría como memorabilia, pues. Así, exacto, Como ¿no? las Como tazas como de recuerdo adiós a de la Keiko, ¿no? administración, ¿no? Sí, como recuerdo de Ándale. esta administración y tenerlo de, miren, aquí yo guardé mi cachito. ¿Y se Como acuerdan? una Sí. Tengo tarjeta el del de la Datel, Bicentenario, ¿no? tengo el del Bicentenario, tengo el de, uno me parece que creo es de Cantinflas, pero porque Bien. estaban bonitos, o sea, yo sé que no me voy a sacar nada. Es como de esos guardar los billetes de 10 pesos donde todavía salía Zapata, así, ¿no? De la Como mazorca, que- sí. el de la mazorca, ándale. Dios. Sí, ¿Se de conocen recuerdo. a alguien que sí haya hecho acreedor a un premio de la asistencia pública? Fidel Herrera Yo sí. de Veracruz se lo sacó 2 veces. No, yo tuve un vecino que sí se sacó, creo que 100,000 pesos en el Melate o algo así. O sea, no ¿En fue el serio? premio mayor, No, ni idea. pero sí se ganó como 100,000 pesos o 200,000. Y se le terminó gastando en la borrachera. No, Sí, Sí. es que si tú te O sea, ves se una llevó, borracha, sí, se llevó se a te sus va como cuates y a su agua. esposa a Acapulco y a Plan Cancún de y a no milloneta sé como qué, perro como callejero. 2 ¿no? semanas. como un perro Y, callejero. sí. ¿Te acuerdas que se lleva el Ándale. flauta Como hacia el Valentín Trujillo, por supuesto. Valentín Trujillo? Oye, pero esos ingresos son grabables, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, claro, tienes que pagar un impuesto. No sé cuánto es el impuesto, pero es alto. Sí, Depende es de la porcentaje entidad alto. federativa. Creo que Zacatecas es el que menos cobra. Ah, ¿son estatales? Yo pensé que Sí, eran sí. federales. Yo No, pensé que es era estatal. federal. No, es Uy. estatal. De hecho, aquellos chicos que hicieron un sorteo fraudulento de pronósticos, que grabaron el sorteo y luego lo retransmitieron, Ujú. y antes de transmitirlo, pues fueron a meter los números ganadores, cobraron, de hecho, la razón por la que los cachan fue porque cobraron el billete en el premio, creo que en Zacatecas. No recuerdo si es Zacatecas o si es Durango, pero ese fue la falla de ellos. Y a través de No, eso, eso pues, A ese través fue el del error. fisco. ¿Cómo? A través del fisco. A través del fisco. ajá. ¿Cómo? No sé quién, no, yo creo que fue Hacienda quien los encontró. No sé cómo fue el mecanismo de detección, pero ese fue el error que cometieron. Sas. Ya Wow. Sí, pero No, sí es pues no, grabable. yo sí en mi vida me he encontrado 50 pesos en la calle, es mucho, ¿eh? No, pues yo no tengo suerte, la verdad, honestamente. No, yo sí Entonces, una vez nos encontramos, bueno, en la universidad nos encontramos unos amigos y yo, una cartera tenía como 300 pesos o algo así. Uf, Y nos lo gastamos en caguamas, claramente. pues muy me bien. extrañaría que hubiese sido en otra cosa. Libros, ¿no? Apruebo eso. Exactamente. En Entonces, sí. cultura, ¿Qué haría un estudiante de en universidad? libros de Chomsky. Ajá, ¿no? No, mucho. Bueno, pero ya creo que nos desviamos un poco del tema. Yo decía que Sí. estamos en tiempos de coyuntura. Es un buen momento para que la sociedad discrepe a favor, se detenga por un momento el linchamiento que hay hacia nuestro presidente, ¿por qué no? O sea, creo que hay más materia para atacar al expresidente que al actual. Al expresidente le podríamos achacar todo, hasta la situación actual si se quiere, pero bueno, los medios a veces dicen que no son tendenciosos, aunque pues la realidad es otra, ¿no? Si no, No, pero pregúntenle a Pedro Ferriz. Oye, pero ve también, oigan, hablando de eso, todo el chisme, la pelea Gatell a la Torre que hubo, también, Mira, no. Karen, nosotros acabamos, no sé si tú te acuerdas, porque yo expuse a Marx, y claramente es un principio económico. El mercado es tan grande que hay quien compra y vende las ideas de alguien más. Y las ideas de la Torre tienen precio. Él no piensa por sí mismo, él recibe instrucciones
y él, su voz sirve para expresar las ideas de alguien más. En este caso, Claro. creo yo, me imagino, que son del señor Ricardo Salinas Pliego. De Salinas. Pero quién sabe, claro. ¿no? Yo no estuve ahí cuando le dijo, oye, di esto, pero me imagino. No, pero es así como funciona, ¿no? O sea, es un poco lo que describe, bueno, hablando de Chomsky, ¿no? Me quedó en la mente en su libro Manufacturing Consent, es precisamente eso, o sea, cómo el mercado, ¿no? Y las estructuras de poder construyen la narrativa a través de los medios de comunicación. Digo, y no necesariamente es que se junten, ¿no? En un cuarto oscuro, ¿no? Fumando puros, ¿no? Y poniéndose de acuerdo de cómo destruir al país, que eso sí Ándale. existe, ¿no? Que también existe, pero no en el día a día no necesariamente es así, sino en el proceso natural de selección, ¿no? O sea, digamos, a la torre no hubiera podido ascender en su rango, no sería el presentador principal de una de las 2 televisoras más grandes del país si tuviera pensamientos independientes, ¿no? Si Claro. fuera crítico, si Ujú. fuera contestatario, ¿no? Si fuera, o sea, que si tuviera una ideología clara Viera y sus su propias visión del ideas. mundo, exactamente, o sea, su visión del mundo se hubiera reflejado por sus propias ideas, ¿no? Sí, O sea, claro. no habría llegado ahí, digo, o sea, y lo vemos claramente, ¿no? El caso de Aristegui, ¿no? Es emblemático en nuestros tiempos de cómo se le censura, ¿no? Cómo se le amenaza, cómo se le amedrenta, digo, y eso es a nivel nacional, ¿no? A nivel estatal y municipal, o sea, el ser periodista es una actividad de altísimo riesgo. De hecho, hasta el mismo caso, ¿no? De Claro. Gutiérrez Vivó hace algunos años, que se Vivo, fue a pleito, exactamente. inclusive, en una corte Nino europea. Canún. Exacto. Ejemplos hay A Nino Canún muchísimos. lo censuraron. A Nino Canún lo censuraron, que él tenía un noticiero que era diario en la mañana en el radio, por no estar a favor de, o por no querer contribuir con las ideas pues, peñanietistas, porque él comenta que Peña Nieto personalmente le pidió un favor y que dijo, oiga, o sea, ya me estás pidiendo, me estás diciendo cómo trabajar, y que después de esa conversación en la que no hubo ni ofensas, a él le censuran su espacio en radio. Ujú. Entonces, él recientemente, él expone en una mañanera precisamente, él da cuenta de lo que pasó y dice, hasta que usted llegó, se lo dice a López Obrador, tuve la oportunidad otra vez de acceder a un micrófono, porque todo el sexenio peñanetista yo estuve censurado. Y estamos hablando de un periodista que en su Lo momento censuraron. tenía un Sí. periódico, un micrófono abierto de una estación local, pero ¿qué hay de aquellos sí, que comenzaban una carrera o que, bueno, no supimos que vieron pues censurado su espacio, ¿no? Ya sea literario, Claro. radiofónico o televisivo. Sí, totalmente, digo, y Sí, sí, yo también. bueno, adelante, Karen. Ujú. No, ahorita, ya. Tú continúa. Ok. Sí, bueno, que es Lo un que poco lo que dijo él. hablábamos, exactamente, sí, lo que dijo él. No, o sea, un poco lo que hablamos fuera de micrófonos, ¿no? Y antes de empezar la grabación, de los ataques mediáticos y de las fake news. Híjole, qué tema tan difícil, Ya. ¿eh? O sea, donde, digamos, la diferencia que existe entre las personas que realmente tienen una ideología, ¿no? Y tienen diferencias ideológicas, eh, pues sinceras, ¿no? Con el gobierno y con las medidas y las políticas públicas que se están implementando, y aquellos que están siendo pagados, ¿no? Cuya opinión tiene un precio y su chamba es golpear, ¿no? O sea, ellos, digamos, o sea, no es que Exacto. estén en desacuerdo, es que su trabajo es ese, ¿no? O sea, no estamos hablando de uno, ¿no? Del caso que acaba de pasar, pero están los callos de Páramo, hachas, ¿no? Los páramos, o sea, columnistas, Ferriz, Sí. los no, Meyer, ¿no? O sea, López Dóriga, claro. compadre de Fox. Sí, entonces, o sea, qué Y a mí bonito no me sería sorprende, ah, miren, a mí no me sorprende lo que hizo. Ay, estoy interrumpiendo, perdón, no, continúa. dale, Ya dale. me voy a No, callar, échale, lo échale. prometo. Ya, dale, Karen. Sí, ya había acabado mi Es que punto. miren, a mí la verdad es que no me sorprende. A mí no me sorprende hasta cierto punto lo que hizo Javier Alatorre, porque se nos está olvidando lo que hizo con el despojo del Canal 40. No me acuerdo en qué año fue, que se acuerdan que hicieron que asaltantes armados subieron a las antenas del Cerro de Che y En el tomaron por 2000, la sí. fuerza las instalaciones de lo que en ese entonces era Canal 40. Exacto, Canal 40.
y se comprobó que todo fue, o sea, eso fue un acto anticonstitucional y hubo muchísimas versiones de qué fue realmente o por cuál fue el motivo que hubo detrás de esto. Y lo que se supo es que después trabajadores de Canal 40 confesaron que fueron amenazados, los quisieron sobre y tomaron por la fuerza esas instalaciones, ¿no? Un plan para fortalecer ahora sí que el imperio de comunicación que tenía Azteca Noticias y todo lo que es el grupo de Salinas Pliego. Entonces, al final, no me sorprende tanto que se nos olvida que esa es la línea que han seguido, de servicilismo, de estar al favor del bien económico, y el bien económico lo representa Salinas Pliego. Entonces, ese señor, pues la verdad es que pues, su motivación es total y absolutamente económica, ¿no? Entonces, todo aquello que le reditúe económicamente se va a hacer, ¿no? A mí, lo que sí fue como que lo mandaron de verdad al precipicio, a la torre, a decir así, la fue, ¿no? Porque la verdad es que todo esto que dijo y ya ponerte como que una autoridad sanitaria, una línea de salud pública tan grande con todos los infectados, el mensaje fue, estúpida, ¿qué estás haciendo? Sí, o sea, sí fue, a mí me sacó mucho de onda en el contexto tan grave de la situación en la que se dio. Por eso no me extraña, pero no me, como si me sorprende, pero ahora sí que no me extraña, ¿no? Que haya provenido de ahí, porque cuáles son ahora sí que sus motivaciones y qué hay detrás de, ¿no? Y si eso se nos había olvidado, yo recuerdo lo de Canal 40, tiempo después me puse a investigar y dije, pues sí, siguen siendo las mismas pues mañas que ha tenido siempre Salinas para hacerse el control de lo que a fuerza quiere. Entonces, pues a mí, la verdad, la forma en como respondió Gatell, a lo mejor queríamos golpes, ¿no? Yo sí dije, va a estar buena la novela, ya la serie de la tele, y dije, voy a ver y voy a estar como bien al pendiente. Y en la primera pregunta, así cuando ya vienen las preguntas, luego se la soltaron, ¿no? O sea, ¿qué piensa de los ataques en contra? Y la respuesta que dio Gatell fue, a lo mejor queríamos golpes, ¿no? Así de, man, estás en contra de mí, yo soy científico. A lo mejor queríamos esa respuesta, ¿no? Porque pues nuestro condicionamiento violento pues demanda putazos, ¿no? O sea, neta, yo sí quería, órale, golpearle con la silla. Pero, pues el nivel de personas, sí, pues, sí, la verdad. Entonces, la capacidad que tiene Gatell de tomar los actos rastreros en su contra y usarlos para dar una cátedra de dignidad y cuidado colectivo, fue a mi parecer grandiosa. No sé qué piensen ustedes, pero sí fue como que yo quería golpes, ¿no? Pero pues, estuvo creo que mejor lo que dijo Gatell en ese momento. Muy política, ¿no? Se mostró bastante correcto y la verdad creo que él entiende muy bien su papel y él conoce lo que hace, es un experto evidentemente, y en temas de comunicación social y en transmisión de mensajes creo que lo hace bastante bien. Digiere muy bien los datos y creo que los hace bastante, digamos, fáciles de comprender. Exacto, para la gente que no o nunca hemos tenido en contacto, por ejemplo, con temas de salud, temas pandémicos, no epidemiológicos, quizá. Eso desde el primer punto. Pero yo quería comentar que desde la misma respuesta del Ejecutivo Federal y siempre colgar así, ¿no? De que la libertad de expresión de un periodista, en este caso el señor que acaban de comentar, él lo respetaba ampliamente. Yo creo que eso es una muy buena respuesta. Sin embargo, yo sí esperaba apercibimiento, ¿no? Exacto, sí, yo esperaba algo no coercitivo ni vinculante, por supuesto. En la vida había escuchado esa palabra de apercibimiento, perdónenme, ¿no? Es muy de abogados. En la vida había escuchado que era un apercibimiento. Gracias, gobierno federal, por enseñarme una nueva palabra. No sabía qué significaba, ya lo entendí. Gracias, gobierno federal. Legaloide, ¿no? Es muy de juris, ¿no? Sí, como sí, de abogado, ¿no? Enchúlame la Muy de abogado de la UNAM, ¿no? Te voy a levantar un apercibimiento. Es como todo ese tipo de proceso penal, ¿cómo se dice? Jurisdicción, jurisconsulto. Es como de abogado que usa zapato de charol, ¿no? Exactamente. Ándale. Y que llega con su traje de color azul cielo a
audiencias al reclusorio norte. Hasta el cielo. Pero no, pero más allá de eso, yo creo que ¿Crees? lo que el señor Hugo López-Gatell no quiere es que se politice la situación, porque él no es un político. Y yo he visto claras muestras de apoyo al señor para que pues ya vaya pensando en otra cosa. He llegado a ver memes donde él está sentado en la silla presidencial. Y yo lo que creo que correctamente el señor hace es no meterse en esos líos, porque él no es un político. Porque quizá él ni siquiera está Pero sí, pensando en lo que sigue. Porque si se Yo deja creo que llevar pero sí lo te que en le su preguntan, futuro. lo van a voy a arrastrar para decir, allá. si ya ha rayado. Es que mira, es lo que yo también estaba pensando, lo que decíamos antes. Yo creo que a veces el único error que yo le veo a Gatell es eso, que una Además de cosa su es ser lindura. servidor público, además de que está bellísimo. Entonces, no, ya en serio, sí pasa un poquito la línea entre ser servidor público y político, y debemos de quedarnos claro que ambas cosas no son mutuamente incluyentes. No siempre, no todo servidor público, y creo que la mayoría no es político, ¿no? Entonces siento que Gatell está como que o lo empujan o él solo cae en esa línea, porque esa línea es bien delgadita. Muchos de hecho ya lo están diciendo que es presidenciable, que ya dicen, no, y hacen memes de Ebrard con su triste, de ya se me fue la oportunidad porque el Gatell ya llegó y todo eso. Entonces, sí comete, sí, ahí sí yo tengo que estar un poquito en contra. No sé si intencional o porque la dinámica de ahorita, de que todo está politizado, lo jalan hacia hacer comentarios que a lo mejor no tendrían que ser más que del interés científico y técnico que a él le compete. Pero no creo que sea intencional. Muchas veces, es que cuando tú representas al gobierno federal está bien cañón, bueno, yo no lo sé, me pongo en sus zapatos, no tratar de ser tan político, es bien difícil. Pero sí cae en esa línea un tanto delgada entre servidor público y político, ligeramente. No creo que a veces intencionalmente, pero sí lo hace. Pero es que esos cargos son inherentemente políticos, ¿no? O sea, Sí, ser claro. secretario de Estado no necesariamente, o sea, Pero eres... él no es secretario de Estado. No, claro, pero está fungiendo como Pero el está secretario de fungiendo. Estado. Oigan, O sí sea, está siendo como vicepresidente, digo, ay no, bueno, a lo mejor yo es que está siendo vocero de algunas cuestiones que a lo mejor están fuera de su interés, de lo que está, que es salud pública y que se pide epidemiología, y a veces hace exacto un poquito ahí de cuestiones, declaraciones que a lo mejor no están mal, pero que a lo mejor no le competen, ¿no? Por así decirlo. ¿Hola? Sí. ya. Sí, Adelante, yo me Gus. perdí un poco, es que se me... No, es que justo Este, se habían ido. Perdón. ¿No, Gus, Ya sí no vas a sé. decir sí, algo? No, de hecho pensé que Quiroga iba a decir algo, pero No, yo pensé que tú ibas a decir algo. yo no. pensé que David iba a decir algo. Yo pensé que Karen iba a continuar y por eso. Ah, qué chistoso. No, pero ¿saben algo? Yo lo que, viendo el balance final, porque yo espero que pronto esta situación tenga un punto, al menos se pueda proyectar un punto final, es que cuando ese día llegue y hagamos un balance de la situación política del país, Hugo López-Gatell, siendo el funcionario más destacado y no político, va a quedar en la cumbre, en la cima del escenario político de este país, y que indudablemente, inevitablemente, él no va a poder evitar responder preguntas acerca de su futuro político, aunque no lo sea. Y entonces ahí es donde podremos tener una conversación pues más allegada a las posibilidades pues, presidenciales, porque yo no creo que con lo que ha pasado el señor vaya a ser un simple funcionario de la próxima administración, Usted, no porque los funcionarios sean simples, pero ya tiene el protagonismo y la capacidad y el poder y la facilidad de palabra para aspirar a algo más importante. ¿Ustedes lo ven como presidenciable? Yo Yo lo creo veo como que senador. sí. No, yo ahorita no. O No. sea, No, yo tampoco, no. Yo la Yo, verdad sí, perdón. ajá. No, o sea, yo sí confío en su buen corazón, no lo veo que sea huesero y sobre todo por que el señor se ve que ama su trabajo. O sea, realmente la investigación y el sector salud me parece que es lo suyo. Yo estoy obviamente inventando, ¿no? Pero me parece que a primera vista así lo es. Y otra cosa, no creo que Marcelo Ebrard deje el camino libre tan fácil.
De No, hecho, no creo. si hablamos de mano derecha, ¿no? Del presidente, creo que el señor fue el encargado de lanzar los lineamientos del plan de emergencia. Él también dio todo como los detalles sobre el acuerdo que se hicieron con los organismos privados, en este caso los hospitales. Entonces creo que las noticias duras y la tecnocracia que le hacía falta a las mañaneras las está dando el señor. No creo que vaya a soltar tan fácil. Sí, las negociaciones internacionales, ¿no? O sea, que Ujú. han permitido a México acceder a mercados que en otras administraciones no tendríamos la capacidad de acceder. O sea, Claro. mucho es gracias a Ebrard, ¿no? Y a lo consistente que ha sido con los principios de política exterior del país, ¿no? Que en el fondo son los que se exportaron a Naciones Unidas, ¿no? Y las mejores prácticas en las relaciones internacionales. No, Sí, y sobre todo entonces, porque Ebrard sí tiene la experiencia política, ¿sí? Y de mando, y de y además administración pública. con creces de saber dirigir un territorio como el DF, ¿no? Pero que además para mí fue un salto en el tiempo bajo su administración. Y sí, tiene razón. Además de que él no es el único actor político de la izquierda mexicana que se va a bajar del ring así tan fácil. Yo a Monreal a él sí lo veo muy huesero, como dice Gus. Sí, él siempre ha sido. Sí, Claro. sí. Y no se va a dejar. Lo que sigue es la descalificación de sus mismos compañeros de partido o de bandada. Y eso que- Falta ver quién más surge, ¿no? Porque apenas van 2 años de administración. No olvidemos otro nombre y todos esos logros que mencionaba Quiroga hace un momento los obtuvo México a través también de Juan Ramón de la Fuente, ¿no? Que es nuestro representante claro. en Naciones Unidas. Entonces, el señor es otro nombre que igual no es presidenciable, pero sí una Más bajo secretaría perfil, ¿no? fuerte, Más bajo perfil, exacto. Ajá. pero Como desde que se va fue más rector, tranquilito. Ujú. creo que ha demostrado el señor que tiene la capacidad y no me extrañaría verlo, no sé, como secretario de Gobernación o tal vez de Relaciones Exteriores. A lo mejor ahorita porque está brillando mucho Gatell, porque realmente los adjetivos es como que le están poniendo como el rockstar de la cuarta, el nuevo novio de México. A lo mejor es neta, sí. O sea, Novio de México. Eso no lo el he nuevo visto. ¿Quién es la novia de México? No, Está María Victoria. Lucerito. Sí, Lucerito, no sé. ¿no? María Victoria, ¿no? Sí, es cierto, No María sé. Victoria. Entonces era el novio de México. Entonces, a lo mejor porque le está tocando brillar, a lo mejor no sabemos después, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor digo, si ves ahorita la estrella fulgurante que está haciendo Gatell, mi Gatell bebé, pues sí está. Y luego ves ahora, pues como que, pues, Bueno, ahora yo les pido cambiar de tema porque hay una mesa que es muy importante y que no podemos omitir, que es la inyección de recursos del Banco de México el día de ayer me parece. ajá. Si están de acuerdo en cambiar de tema y si no, no me No, importa sí, tampoco. ese no lo sabía, la verdad. Morías Eh, por decirlo. Son 750,000 millones de pesos. Los de la universidad lo calificaron como un bazucazo. Y yo creo que es un cañonazo en realidad. Ese ¿Cuál sí es no la lo diferencia vi. entre cañonazo y bazucazo? Es lo que iba a decir, o sea, La bala es más grande. ¿cuál es el calibre de uno y de ¿Cuál es otro? el calibre Sí, güey, de...? exacto. No me quedó claro la escala de comparativa. Es un cañón, no sé, güey. Piensa en algo más grande que una bazooka ya, güey. Cuerno de chivo. No, eso es algo más chiquito. No, sí, ¿De verdad? sí. Sí. O sea, la verdad es que el Banco de México no poquiteó. Fue bastante generoso con su medida anticíclica. Y a pesar de eso, creo, o sea, sí es un paro, sin duda, pero no va a ser suficiente porque yo lo que veo en las noticias, a pesar de que las proyecciones se especificaban, no especificaban, pero se veía ver que el problema de la pandemia a nivel internacional en al menos 3 meses pues iba a contraer, pero yo por lo que veo sigue creciendo. Entonces, Pero, ajá, no, nos dimos cuenta de esto, ¿sabes qué? ¿Por qué se viene tan fuerte? Y digo, la parte del petróleo también, del barril del petróleo que llegó a cero. Números negativos. Sí, negativos de que te tienen que tú tenías que pagar, ¿no? Para que te No, estuvieran pagaban almacenando. para que te lo llevaras. No, esa es la definición. O sea, costaba más producirlo, o sea, nadie te iba a pagar por llevarte nada. Costaba más producirlo. ¿Cómo no me compré 3 barriles de petróleo para El precio tenerlos aquí negativo en es mi casa? la definición. O sea, no llegabas con tu Cheyenne y te pagaban por subir 3 barriles. O sea, ¿Cómo no me fui por mis 3 Estamos hablando de barriles? personas físicas. No, mis 3 barrilitos para guardarlos aquí y luego revenderlos.
No, No, y o sea, por supuesto, y el problema es sí es más profundo de lo que se esperaba, porque pues, obviamente al no haber consumo, no hay distribución de combustible, no hay bueno, consumo de mercancías y por lo tanto de combustible para la distribución. ujú. Y si no se le pone, híjole, se complica mucho más, evidentemente, y se complica mucho más en un país como nosotros, donde la informalidad es la actividad principal. Ajá, eso también. Eso, Claro. Lo del Banco de México apenas lo estoy leyendo, la verdad es que no lo había visto bien. Y sí, efectivamente, a partir de lunes, 750 millones de pesos para pequeñas y medianas empresas. Y hay que verlos ahorita los mecanismos en los que se va a distribuir. Creo que la es de la cuenta de banca privada. banca Exacto. privada. Sí, que nada más es como dispersión, ¿no? Que según esto estoy viendo. Pues vamos a ver, porque ver también las tandas para el bienestar me parece que iban a darse. Pues está bien, me parece que bien, muchos lo critican como tardío, pero la verdad es que también hay que contextualizar qué entiendes por tardío, porque coordinar todos estos esfuerzos, hacer el plan y todo, mandarlo a la federación a su aprobación y que regrese y todo, pues no es como que tan sencillo, ¿no? Entonces, muchos lo que están criticando de tardío, a lo mejor, pero los mecanismos para hacerlo, pues sí están más complicados que solo de, pues pásame una transferencia, ¿no? Pues está cañón, no. O sea, sí es más complejo. Entonces, sí, efectivamente, a partir del lunes. Ahora, el problema va a seguir siendo el mismo, ¿no? Que se ha venido discutiendo. La distribución de los fondos van a ser únicamente a los que estén registrados y que Exacto. a nivel tributario cumplan con todas sus obligaciones. Ahora, sabemos, y lo ha repetido también el señor Gatell cada conferencia y cada que puede, él lo dice, México desafortunadamente se encuentra en una situación económica que no es muy favorable para más de la mitad de la población. Ahora, la distribución de estos fondos igual va a generar muchísima polémica en los próximos días, porque de dónde van a generar una reactivación o cómo van a regresar al ciclo económico las personas que están en economía informal. No nos vayamos lejos. Sí, sí, Entonces, pero es lo que yo decía, es decir, este plan está proyectado para que en el futuro inmediato se lleve a cabo un plan, pero si el problema se extiende 5 meses más, pues va a ser muy difícil. Está pensado para el mediano, para el corto plazo. Y esa es la complicación no de México, es la complicación del mundo. Sí, bueno, o Ay, sea, chavos. México tiene su particularidad porque, bueno, y esto es algo bien interesante que, de hecho, voy a abordar en uno de los videos que hago solito y hablo tonterías, el tema de los programas sociales y el problema eso con quiero. o sea, con los mismos, porque como dice Gustavo, y bueno, o sea, he visto publicaciones de ¿Pasó? Viridiana Ríos, que es una Quiero. académica, ¿no? Perdón, No, ¿me es que hablo? No, te es que te fuiste perdí otra un vez. poco. Sí, ¿podrías repetir Ah, lo que ya. dijiste, por favor? Lo siento, que me he estado, digamos, o sea, documentando con eh, fuentes como Oxfam, ¿no? Que es una organización británica, ¿no? Enfocada en desigualdad, con ¿Sí? Viridiana Ríos, que también es una especialista mexicana buenísima, ¿no? En temas eh, de desigualdad también. Este, y bueno, una de o sea, hay, digamos, dos grandes problemas principales, ¿no? En los retos de distribución. El primero es el que decía Gustavo, ¿no? O sea, los programas sociales en México, y esto no es de ahorita, o sea, es histórico, ¿no? De hecho, ahora se han tratado de mejorar un poco este problema, pero el tema es que han estado enfocados siempre para personas que son antes y después de entrar al mercado laboral, ¿no? Es decir, o sea, niños, estudiantes, tal, y personas, ¿no? En retiro, ¿no? En vejez. Y ya, o sea, todas las personas en el mercado laboral, ya sea formal o informal, incluso si son subempleados, ¿no? O sea, si su trabajo no les alcanza para vivir dignamente, incluso trabajando tiempo completo, o sea, esas personas no están dentro de la visión, ¿no? Y dentro del alcance de los programas sociales, ¿no? Ese es uno de los principales problemas. El otro gran problema, ¿Sí? y Se de perdió. eso, Perdón, Kir. Se perdió. perdón, el segundo problema, Ajá. y de eso, o sea, no he visto que le pregunten absolutamente nada a López Obrador, es que los programas sociales que está lanzando ahora
el estado de del bienestar, ¿no? Los apoyos a pequeños, medianas empresas, ¿no? Apoyos a personas físicas, etcétera, no es, o sea, están basados en lo que ellos llaman el censo del bienestar, ¿no? Que ni siquiera es un censo, ¿no? Es una muestra estadística es- que la gente de Morena produjo durante la campaña, ¿no? Pero no es, digamos, Ujú. o sea, no tiene el rigor metodológico Bueno, es de, que si nos ponemos exigentes, de un censo qué tan exacta puede no, ser un censo? ¿Qué tan exacto puede ser un censo de la informalidad? Es que también está es muy complicado exacto. porque si los Sí podría. mantienes esa toda gente en la informalidad, ¿cómo mides? O sea, ¿cómo les haces llegar ayuda? ¿No? O sea, mucha gente dice, bueno, ok, está bien, ¿cómo adquiero yo ayuda? Yo soy comerciante informal y no tengo ni una tarjeta en Banco Azteca o en algún banco en el que me puedan hacer una dispersión de saldo de un programa. ¿Cómo lo mides, no? Si mantienes, todavía tienes un problema muy grande de informalidad en México. Eso también es como que, híjole, uno de los grandes problemas que tenemos, una piedrita en el zapato, porque Te tienen que ahorita dejar es donde, ayudar, ¿no? es que ahorita No, está pero es saliendo que todo eso a la tienes que luz. detectarlos. Exacto. Tienes que detectarlos, tienes que La encontrarlos, tienes que necesidad. acceder a ellos. O sea, Uh-huh. y ellos no tienen forma de levantar la mano, de decir aquí estoy, ¿no? Exacto. Estoy en el SAT, estoy en el padrón, estoy en Seguro Social, estoy dado de alta en Secretaría del Trabajo. O sea, no están en ningún lado, pues. Entonces, Ajá. ¿cómo llegas a ellos como gobiernos? ¿Cómo les dispersas ayuda? Pues ese es Exacto, un como. gran reto. Y digo, y hay ejemplos internacionales, ¿no? O sea, en banca pública, ¿no? Uh-huh. Hay países donde han reconvertido las oficinas postales como bancos o de microcréditos, ¿no? Así como los que está ofreciendo López Obrador a la palabra y con cero intereses o intereses bajos. eh, Pues está cañón, ¿cómo Sí, accede, para, no? pero, La gente, sí, pero es sí. que uno de los principales retos de las políticas públicas actuales en México es precisamente llegar a las personas que están fuera de la pirámide, incluirlos, evitar la exclusión, tanto Uh-huh. laboral como fiscal, Exacto. Uh-huh. porque evidentemente en la medida en la que tú los reintegres a esta pirámide escalonada, no jerárquica, no solamente tú como Estado puedes acaparar más gravámenes, sino que a la vez puedes atender más rápidamente la necesidad de estas personas en momentos como este, en el momento de una catástrofe natural, en el momento de una epidemia, o simplemente para la hora de la universalización de las ideas y de los programas, y ellos, no haya una sola persona que se quede al margen de las posibilidades, pero sí, evidentemente es un punto por resolver, que no resolvieron 30 años, pero que evidentemente teniendo el problema se tiene que resolver y que tiene que haber una aportación de la parte académica, si se quiere, para que esto salga adelante. Y resolverlo en este sexenio sería muy importante, además de que es el momento de hacerlo. Pues sí, chavos. digo, eso Ta- tendría que estar acompañado por, o sea, lo que hizo Brasil, por ejemplo, en tiempos de Lula, que es Uh-huh, uh-huh. formalizar la economía. O sea, por un lado, que eso estaba, digamos, atado a una reforma fiscal progresiva, ¿no? Donde, o sea, le das más a quienes menos tienen y lo cobras más a quienes más tienen, ¿no? Y con ese incentivo y además con programas sociales, te acercabas entonces a los sectores, podías formalizarlos, ¿no? Se tenían la garantía de que si se inscribían, no solo no se les iba a cobrar, sino se les iban a dar beneficios, ¿no? Por haberse inscrito, o sea, beneficios como Uh-huh. programas sociales, como educación, como despensas, como... sí, Y Y de hecho, más allá, eso, digamos, es un Nos cambio de quedamos. paradigma, o sea, Ajá, pero el ajá, presidente actual, y eso es una de las principales críticas que yo ajá. le tengo, es que en múltiples ocasiones no solo ha evadido la pregunta de la reforma fiscal, sino ha dicho que no la va a tocar, ¿no? O sea, no va a Uh-huh. tocar la reforma, o sea, el sistema fiscal. Y eso me parece un error atroz, o sea, puede ser un error histórico de los principales errores de su administración y de las principales oportunidades perdidas que se tuvo. sí, Bueno, Pero bueno, sí, sí, ya, ahí estás. sí, sí. chicos.
Pues yo me tengo que ir a ver a Gatell Bebé, yo no me lo pierdo. Ah, sí, ya Yo va a sí, empezar la novela del yo sí. Todos los días ahí estoy viéndolo a Gatell. Pues vamos a ver qué pasa, chicos, con todo esto. Ya estamos fase 3, entonces a quedarnos en casita, no hay de otra. Seguir cuidándonos mucho, seguir pues con las medidas. Me parece que ahorita las noticias que nos han estado dando, la parte de los respiradores, me parece muy rescatable, no desviar la atención de lo que es realmente importante, estar en casa, cuidarnos, y verlo cómo se van desarrollando los hechos aquí en México, las cuestiones que están están pasando porque son inevitables, así es nos lo han explicado, la curva del contagio, y tratar de, pues nada más, seguir lo que nos están diciendo, chicos, y nada más. ¿Se cuidan mucho? Bueno, ¿Se pues quedan en muchas su gracias, casita? Karen. Sí. Muchas gracias a todos. ¿Algún Ok, comentario chicos. final que quieran cerrar ustedes, Gustavo y David? Muchas gracias, Karen. Gracias, Sí. Karen. Sí, yo quería decirles que por favor sigan las recomendaciones, que no le jueguen al chingón. Y lo decía hace rato, no tenemos que esperar a que veamos un vecino, un familiar contagiado para querer tomar medidas. Hay que hacerlo ahora. No hay que darle molestias a los hospitales si lo podemos evitar. Y si podemos evitárselo a los nuestros, pues también. Muy bien, Eso es chicos. todo. Está bien. Entonces nos vemos. Estamos en la próxima. Muchas gracias, chicos. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Karen. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Bye, Karen. Bye. Gustavo, algo sí, con lo que quieras cerrar, Gustavo. Perdón, siento que como entré como con un delay enorme, estoy como desfasado, ¿no? Como que todos están tocando una bonita sintonía y yo Bien nada cabrón, güey. estoy ahí como tocando los contratiempos, y, todo chueco. Pero sí, para cerrar yo nada más quería, y para dejar algunas cositas sobre la mesa y esperarlas retomar en la siguiente emisión. Sí, había un tema bien interesante que querías tocar y Sí, que yo creo pero que se va a no, tocar al que sigue. exacto, justamente porque se extendió la prórroga, ¿no? De la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se extendió hasta el mes, perdón, de septiembre, solamente para hacer un contexto bastante rápido. La declaración más bien de inconstitucionalidad sobre el uso lúdico de la marihuana en México tenía una fecha límite, la cual era finales de abril. Se esperaba mucho, sobre todo por las asociaciones que, no sé, llevan mucho tiempo pugnando para que esto por fin ya se apruebe en el Congreso y deje de haber, que creo yo que es el punto más importante y creo que lo que todos debemos buscar, la justicia social a través, ¿no? De evitar que gente inocente esté en las prisiones y demás, aprovechando también el contexto de la amnistía que hubo recientemente. Nada, esta prórroga se extendió hasta el mes de septiembre. Esperemos tocar el tema con más calma porque da para muchísimo, muchísimo de qué hablar este tema. Y aunado a ello, quería nada más decir que no dejemos de lado este tipo de temas que son importantes, así como el aumento en la violencia intrafamiliar que se ha dado justamente a partir de la pandemia. Nada más para que lo retomemos en la siguiente emisión y espero que yo llegue temprano, chinga. Bueno, pues muchas gracias. ¿Ya tenemos David, patrocinadores? ¿Ya tenemos Gustavo. patrocinadores o todavía no hay ¿Qué? nada? ¿Qué? No, güey. No sé. No. Pues ¿Ya a mí no menos me que ha hayas llegado el conseguido cheque, alguno? güey. Aquí pensando, ¿no? En alguien, en Deportes Galgo, no sé, Pues Copy no sé, Center. güey. A mí me choca cuando se anuncian cosas en medios de un programa de YouTube o un video, güey. O sea, no sé usted Pero es que de algo hay que, o sea, si queremos una de- consola de sonido, o sea, alguien nos lo tiene que patrocinar, güey. Yo pienso lo mismo, realmente. En lo personal, igual tengo otro proyecto igual de podcasting, temas totalmente distintos. Sin embargo, yo Diagonal Matona, fútbol, escúchenlo. así es, búsquenlo en su servicio de podcasting favorito. Ahora, yo retomando eso, únicamente quería decir que si quieres tú generar pues una ganancia realmente sobre lo que estás haciendo, lo mejor es que hable tu trabajo y escribir, tener alguna otra columna de opinión, no lo sé, eso sería lo que yo personalmente buscaría
a través de un proyecto así, más que tener como de patrocinadora Soriana, ¿no? Sí, Y decir que hagan su súper. a Axo, A Monex. a Folicure o a... Exacto. Yo en lo personal, pero igual David es un capitalista bastante ferviente, Rapaz. Progresista. un cerdo capitalista. Estoy en favor de la propiedad privada y del despojo para el Exacto. enriquecimiento colectivo. Estás a favor de la evasión masiva de impuestos, entonces, pues igual pensamos De la censura. Estoy en favor de la censura. de la No, pero prohibición. sí, yo creo que no es momento, pero si hay alguien que nos escuche y que tenga una empresa grande, que Digo, quiera. a mí, ¿sabes qué sí aceptaría? O sea, por ejemplo, o sea, una Patreon. empresa de tipo social, por ejemplo. O sea, una banca que no invierte en combustibles fósiles, ¿no? Y en desalojar gente y en especular con la tierra y así. Tiene una banca que, o sea, no sé, o sea, ¿Banco una banca Azteca? ¿Te refieres a social. Banco Azteca? No, güey, no mames. O sea, Banco Azteca es la antítesis de una banca social, güey. O sea, es la máscara, no la pose de una banca social porque llegan a... Se vende como un banco del pueblo para el pueblo. Pero sus tasas de interés son absolutamente rapaces, ¿no? Y extractoras de capital y de recursos, sobre todo de la gente más vulnerable. Entonces, no, Es el banco que necesita un modelo desigual, o sea, necesita desigualdad para funcionar. Este es el ejemplo del modelo neoliberal mexicano. Claro, porque es de fácil acceso Sí. a créditos bancarios y difícil acceso de salirte de una deuda, güey. O sea, realmente las tasas de interés son impagables, pero obviamente te abren una tarjeta de créditos y ganas, no sé, por poner una cantidad que a mí se me hace baja y que tal vez no lo sea, pero ganando 5,000 pesos al mes, ¿no? Pero ellos necesitan que ganes eso para que te mantengas ahí. Sí, Pues es para la- que es la- requieras los servicios. Exacto. Justamente ellos están esperando que requieras el servicio y que a la hora de que llegue tu corte te atrases para que una tasa de interés bastante Exactamente. fuerte. Ixe Banco en su momento fue una empresa, un banco social, en su momento. Después fue No, pero absorbido. ahorita es súper Santander, corporativo, ¿no? ¿Es Santander ahorita? No sé. ¿O qué es? Sí, ¿no? A ver, tú, no Quiroga, estoy, no estoy seguro. danos un ejemplo de Yo un qué, banco güey. social. Yo que trabajé Que no sea en ban el- rural, güey. No, hay una empresa estadounidense, güey. Puta madre, Ay, güey, pero ahorita en no me México. acuerdo, güey. En México no conozco, güey, honestamente, güey. No, pues es que Estaba por eso te viendo pregunto. estaba viendo que Fondeadora, por ejemplo, iba a hacer su plataforma bancaria totalmente en línea. Y o sea, yo porque he participado en Fondeadora, a mí me llegó un correo con una encuesta sobre qué me gustaría en una banca, ¿no? Entonces la banca que yo describí es una banca de tipo social. O sea, no sé si su proyecto vaya encaminado hacia allá, pero se me hace una propuesta interesante. O sea, Fondeadora te refieres al sitio, al espacio este que tú tienes un proyecto y alguien exactamente. te dona algo, ¿no? Sí, ellos le van a entrar a la banca como tal. A cambio de un beneficio. Exacto. No creo que no, ¿sí? Bueno, no Digo, siempre, o sea, pero normalmente los creadores, yo estoy más familiarizado con creadores de contenido, productores de cine, cortometrajes, crean una fondeadora para llevar a cabo sus proyectos y digo, no sé, te dan acceso, por ejemplo, a los guiones o algunas locaciones puedes ir antes de que graben. Ese es mi punto una de vista. mención en los créditos, Ajá, exacto. o sea, Sí. algo No, Totalmente. es que además hablar de early adopter. hablar de instituciones financieras en México sociales, entre comillas, también implica un riesgo porque hay antecedentes. Bueno, creo que Caja Popular tenía capital del abogado de Peña Nieto, este señor Juan Collado, es decir, obtuvo liquidez a través pues, de la corrupción. Había otra institución financiera que era para el Sí, o sea, pero crecimiento de los no depósitos de estoy los hablando retirados. FICREA creo que se llamaba, donde no quedó de ni un grandes centavo. empresarios para evadir impuestos, güey. Justamente Bueno, O sea, no estoy hablando de empresas que lavan dinero, güey. Estoy entonces no hablando hay de banca empresas social sociales. en México. Bueno, si lo hubiera, me gustaría que me patrocinaran. Digo, y la banca fue un ejemplo, güey. O sea, me estaba refiriendo más a empresas sociales. O sea, si hay una empresa social que gana el dinero limpiando el coral, o sea, limpiando no sé, güey, o generando energías renovables. O sea, con ese tipo de empresas sí me gustaría colaborar, güey. Digo, hay que ver la empresa. Tú te metiste mucho al lado financiero y
y al ejemplo, pero en realidad la idea era cualquier empresa social, pues claro, habría que conocer su trabajo, ¿no? Conocer a las personas, y se convence el Bancoppel. proyecto, pues ándale, como Bancoppel, justo Dos cosas. Banorte un fue el que mejor absorbió ejemplo. ICE. Sí. Banorte, sí, tienes razón. Exacto. Sí, Y sí. la segunda, estoy completamente de acuerdo contigo, Mar. Quiroga, realmente estaría bien chido, en mi caso, por ejemplo, que tenga el programa, no estoy diciendo que suceda, pero en un hipotético que tenga el programa una mención sobre una AC muy importante que realice investigación. Se me ocurre, y porque ahorita justamente estaba hablando de drogas, como el Instituto RIA, que, por ejemplo, su cofundadora es Sara Snap y es súper activista, siempre es como, pues, así, súper obstinada en buscar la justicia social, y ella está en la redada de la regulación por la paz y demás. Entonces, tener como menciones de tu programa sobre la ACE y trabajar con ellos en políticas públicas que puedan vender, porque ella se está generando un negocio, eso sí estaría bien chido. La neta. Sí, sí. O si tienen ustedes sus empresas, aquí las pueden publicitar, ¿eh? No hay ningún problema. Ustedes tenían bueno, no sé si sea prudente hablarlo con No, más adelante, abierto, pero ok. Más adelante hablaremos de ese autolavado que no hemos consolidado. Pero No, existe por ahí, Que lava autos con existen por ahí agua algunos de proyectos. lluvia, con jabón orgánico. claro. ¿No? Lo Eso podemos no existe, ¿no? fuera de micrófonos. Pues Al bueno, menos, exacto, al menos para comprar micrófonos, ¿no? Al menos. Bueno, chicos, bueno, yo pues, también los dejo pues porque muchas gracias. Sí, ya hay que despedirnos. Muchas gracias a la audiencia, muchas gracias Gustavo, muchas gracias David, y nos vemos hasta la próxima. Adiós.